Saben que en este asunto de las conspiraciones no se salva casi nadie. Y entonces lo desaparecieron al presidente de América TV. Decía que ya había abandonado la empresa, que ya estaba instalado tranquilamente en España, que solo se dedicaba a sus otras empresas, cosa que por supuesto no es cierto. Tuvo una batalla tremenda de la que hablamos con él, con el COVID-19, estuvo gravísimo, gracias a Dios se salvó. Y entonces entró en una etapa que para cualquier persona inquieta es devastadora, que es estar amarrado de una forma u otra. No podía volver a Estados Unidos. Creo que amenazó con volver nadando si no se resolvía de otra manera. No, Y Pedro, volvió en avión. Pedro, antes que nada, buenas noches. Bienvenido. Antes que nada, quiero dar las gracias no solamente a ti, a todos los miembros de América TV que han mantenido, por supuesto, el día a día de esta empresa en el aire y con el mismo suceso, éxito y rating de siempre, sino que también quiero dar las gracias especialmente y lo quiero hacer en público, a mi mano derecha, a Cossío, que ha hecho un trabajo excepcional en mi ausencia. Miguel Cossío, Sí, gerente general de la empresa. Conectándose conmigo de manera continua para poder estar al día, tanto yo a través de él como él a través mío con las instrucciones correctas, y ha hecho un esfuerzo y un trabajo apoyado por los otros, por el abogado Marcel Felipe, que siempre es un elemento clave. Y sobre todo también quiero dar las gracias a tantísima gente que me ha expresado, me ha llamado, empezando por cuando llegué al aeropuerto, que uno de las maletas me dijo: oiga, no se le ocurra morirse. Digo, no, si no quiero, de verdad que no quiero. No, hombre, que no nos podemos quedar sin 41. Digo, bueno, pues nada, vamos a hacer todo lo posible. Y tantas gentes que han expresado su cariño y que da mucha energía para poder seguir haciendo y sacando adelante el negocio, pero sobre todo es verdaderamente estremecedor lo que está pasando. Es decir, todos los miembros de la Comunidad Europea no pueden viajar a Estados Unidos y los estadounidenses no pueden viajar. Entonces solamente hay pequeñísimas excepciones, como es... ¿Te colaste en una de esas excepciones? No, pero las excepciones son muy curiosas porque no las hay. O sea, es decir, las excepciones son diplomáticos, que eso no es una excepción. Claro. Organizaciones humanitarias, que no es una excepción. Militares adscritos a convenios con Estados Unidos, que no es una excepción, y familiares de ellos. Y luego americanos y residentes. Y después con ninguna visa, da igual que seas presidente del Banco Santander, el otro, nadie puede venir. Entonces, yo tengo también una visa especial para estar en Estados Unidos, pero tampoco podía venir. Entonces, gracias a las buenas contactos, relaciones y apoyo, y lo quiero decir públicamente, del congresista Mario Díaz Balart, me abrieron un hueco en la embajada, me abrieron una cita y pude ir allí a que me estamparan la visa. Me la tenían que haber estampado el día 14 de marzo y cerraron la embajada el día 12. Y yo ya en esa fecha me puse malo, y desde aquel momento la Embajada de Estados Unidos no se ha abierto más que el día 1 de agosto para visas para estudiantes. Es decir, me asombró cuando fui que solamente estudiantes y becados deportistas para venir a estudiar a Estados Unidos obtuvieran la visa antes que nadie. Es decir, el sentido de la universidad, de la educación, era absolutamente asombrosa. Tú veías a aquellos chicos ya mezclados, había chicos deportistas, mezcla con cubano, mezcla con venezolano, y tú los veías y todos venían con una beca de estudiar a Estados Unidos, ¿no? Me tocó un caso maravilloso, había un chico al lado. Yo no le veía aspecto para nada de deportista, ¿no? Yo le digo, mire, usted comprenderá que yo no vengo por la beca, por deportista, pero usted sí. Y me dice, sí. ¿Y a dónde va usted? No, pues voy a Wisconsin, a la universidad, no sé qué. Ah, ¿y usted es deportista? Sí, yo tengo una full completa beca. Y le digo, ¿de verdad? Sí. ¿Y usted qué deporte practica? Golf. Digo, ¿y usted es bueno? Y dice, bueno, soy el campeón de España amateur y de intercolegios. Ah, ya mi mamá lo había sido. Ah, digo, ¿y hablará usted muy buen inglés? Dice, no tengo ni idea. O sea, daban predilección, usted juegue bien al golf, véngase para Estados Unidos. Su idioma es el deporte. Su idioma es el deporte. Y bueno, allí me dieron la visa y me organicé para regresar, y ya desde el regreso ha sido impresionante. El fin de semana regresaste. Regresé este fin de semana y ha sido impresionante porque quizá oímos, Pedro, pero no lo vivimos. O sea, llegué al aeropuerto
estaba todo cerrado. Es decir, o sea, todos los pasillos estaban cerrados. Fantasmal. En Estados Unidos hay vuelos nacionales, en España muy poquito, apenas se están reiniciando. Vuelos con la Comunidad Europea muy poquitos, muy poquitos. Entonces, iba caminando por aquellos pasillos, no había bares, no había tiendas, no había kioscos de periódicos, no había nada. Era verdaderamente impresionante, ¿no? Era como una, sobre todo una terminal como la T4 de Madrid, que es gigantesca. Y bueno, y al llegar aquí exactamente igual, ¿no? Pero ¿Te habías ido a España cuándo? yo me había ido a finales de febrero, sí, finales de febrero. O sea que es 6, 7 meses. No, 6 meses. 6 meses. 6 meses pero he estado 4 isolado de esos, ¿eh? O sea, que quede claro que fuera de las 2 primeras semanas cuando llegué, el resto fueron 2 semanas antes que no me detectaban que fuera el coronavirus, 2 semanas y un poco en el hospital y luego 3 meses isolado en la casa sin salir para nada. Porque además cerraron Madrid. O sea, aquí nunca han cerrado como lo cerraron allí. O sea, allí no se podía salir a la calle, tenías que tener una justificación, podías ir al supermercado y volver, no había coches en las calles, no había gente en las calles, no había absolutamente nada. Entonces era una ciudad muerta, una ciudad fantasma, muy, muy, muy avanzado ya. Eso arrancó como 14 de marzo, 12 de marzo y duró hasta 20 y tantos de junio. Solo sobre 15 de junio, 16 empezaron a abrir que podía salir la gente en la noche a hacer un poco de deporte, ir a los parques. No se sabe lo que ha sido porque no tiene nada que ver en Miami, que hay casas, tienen jardines, una gran parte de la gente, cada quien en su nivel, ¿no? En España la gente vive en apartamentos muy chiquitos y tienen una casa luego en el pueblo original, y han tenido que convivir con los niños en muy poquitos metros cuadrados, ¿no? Y bueno, ya desde que me bajé y venía en el coche, ¿no? Empecé a ver los rascacielos y eso, y yo desde el avión me planteaba, con todo esto que ha sucedido, Pedro, yo me decía a mí mismo, digo, estoy viendo el anochecer aquí, ¿no? Desde el avión, y yo decía, ay caray, digo, estará anocheciendo en los 2 países al tiempo, yo tengo el corazón dividido entre América y España, estará anocheciendo en los 2. ¿Dónde he pasado más anocheceres y amaneceres en mi vida? ¿En América o en España? Los he pasado en América. ¿Ah, sí? ¿Más tiempo en América que en Sí, España? pues sin duda. Y entonces yo miraba por la ventanilla y decía, si yo soy sincero conmigo mismo, yo quiero seguir en este avión, yo quiero ir hacia América o me quiero regresar. Si yo tengo que sincerarme, ¿qué es lo que de verdad quiero hacer? Porque necesitar hacer solamente necesito hacerlo por las obligaciones que yo mismo me impongo. Realmente mi posición me permitiría no trabajar más y dedicarme, no sé a lo que llaman la buena vida, porque no la conozco, pero debe ser una que para mí es desconocida a la edad que tengo. Y yo decía, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Para suerte de nosotros ya sabemos la respuesta, ¿no? Pero yo me decía, no es broma, Pedro, yo me decía, me podía haber muerto, no tenía las cosas organizadas, la verdad no las tenía lo mejor organizadas posibles. Tengo un hermano que es más que un hermano y siempre le digo, tienes una sola obligación en la vida que es no morirte antes que yo, porque si te mueres antes que yo, menudo lío va a ser esto. Pero mientras él aguante un poquito más que yo, esperemos que yo lo deje suficientemente organizado y que él me dure suficiente para lo que falte, lo remate. Pero el planteamiento te cambia la visión, ¿no? Entonces tú decías, caramba, debo seguir en este avión, le debo pedir al piloto que dé la vuelta, ¿cuál es el paisaje conocido, el paisaje desconocido para mí? Y luego me quedé pensando y dije, en el fondo qué suerte tengo, porque cuando se arregle esto yo puedo volver a España y la mayor parte de la gente que nos ve, Pedro, no puede volver a Cuba, no puede volver a Venezuela. Y yo dije, no me debo hacer estos planteamientos porque a estas edades y a la vida, y a donde la vida me ha llevado, ya no hay motivo para hacer este planteamiento. Lo que hay que hacer es lo que uno sabe hacer. Y lo que uno sabe hacer es trabajar, ser responsable, tratar de ser gente de bien, tratar de hacer las cosas a las que uno se ha comprometido a hacer y salir adelante. Pero sí te debo decir que las secuelas son difíciles de llevar, ¿eh? Pues vamos a hacer una pequeña pausa y te quedas. Sí, me quedo porque si me voy, ¿a dónde voy a ir? No, se está cómodo. Ya regresamos aquí conversando con el presidente de América TV, Carlos Vasallo.
Cómo funciona la televisión en vivo, que es una maravilla, y vamos en una dirección, vamos en otra, porque Carlos mencionó algo que dije, esto es imperdible, hay que compartirlo, y es una carta que él nos dirá a quién le escribió. No, Pedro, durante todo el periodo que estuve confinado, tuve la suerte de descubrir que las mujeres, las personas con las que he compartido mi vida, se preocupaban por mí, ¿no? Y se preocupaban realmente, ¿no? Entonces, y cuando venía en el avión de regreso, yo decidí hacer una carta a mis ex, no voy a mencionar a quién, ¿no? Un comentario, obviamente, es una carta que hoy día una carta es un WhatsApp, pues un email largo y tendido, ¿no? Diciendo que a todas las había querido y a cada una la había querido a su manera, que habían sido 40 años en conjunto de convivencia y yo esperaba 20 años más de buenas relaciones y que era maravilloso como habíamos olvidado los malos ratos y cómo los buenos se habían sobrepuesto sobre los malos y cómo al final una enfermedad que pueda desaparecer la persona une a la gente y une los corazones. Yo escribí un diario, ya te lo dije la vez pasada, hace 4 semanas, y ese diario me preocupé mucho de transmitir mis emociones a la gente para que por lo menos sirvieran, ¿no? Y yo en la carta, la parte, yo siempre les dije, digo, miren, si no conseguí ser fiel, por lo menos lo que sí conseguí es ser leal, ser responsable. Y ser emigrante a distintas partes del mundo y solo, como he sido yo. Yo he emigrado a México, a Los Ángeles, a Miami. He sido un emigrante natural. Tiene una parte muy molesta, ¿no? Muy fastidiosa. Y es si además de que te quedas sin familia personal, cercana, no te va bien en la relación con la mujer al llegar a tu casa, eso te produce un vacío verdaderamente insuperable, ¿no? Me decía Lucio, el restaurantero, que lo conozco de toda la vida y le ayudé a poner el primer restaurante, me dijo, yo era un joven, era un niño de 23 años, me dijo, ¿cómo uno como tú, que ya era famoso con 20 y tantos y tenía teatros y esas cosas, se va? Coño, el máximo para un español es llegar a un restaurante y que le digan, oiga, don Carlos, ¿cómo está? Y a ti te lo decían con 20 y tantos años. Y yo siempre le dije, bueno, porque lo más importante en la vida es el amor. Y yo siempre, desde que emigré a México, emigré por amor. Mi primera mujer era Tere Velázquez, que era una mujer más bellas del cine mexicano. Y emigré por amor. A mí la gente me ve como un hombre duro y debo ser muy sensible y muy facilón. No lo he visto lagrimear unas cuantas veces. Gracias por acompañarme, Carlos. Gracias por abrir el corazón. Y lo de las secuelas lo conversamos el día que quieras, porque me parece muy importante las cosas que planteaste y que los televidentes no pudieron. Yo creo que es clave, Pedro. Creo que es clave porque la hidroxicloroquina, y lo dejamos para otro momento, ya la han suprimido, pero yo me he tomado 50 pastillas. Y eso es matar ratas. No digas eso. Hombre, es quinina. Depende de la proporción. En una proporción es contra la malaria. En otra proporción yo creo que es contra mí. Con eso levantamos campamento.